Pues sí, seguimos. Entonces, la célula de la tecla y la granulosa. Pero la es mucho más influenciada por la FSH, mire, y levemente por la LH. Cambio la teca, solamente la FSH. Ya vamos a ver otra. Aquí es donde ustedes miran la secreción, mire cómo se va a ir dando la secreción. Se lo observa. Desde el hipotálamo se une a ligando la unión para la proteína de unión para lo que son las hormonas, ¿verdad? Y de ahí se sintetiza, al final se divide en dos, FSH y la LH. Un poquito más. LH. Por lo general va a terminar estimulando a esto. Ya podemos ver, miren, lo que es lo de la teca, la parte más externa. Y aquí es donde por lo general se va a sintetizar andrógenos. Posteriores, estos andrógenos pasan acá a lo que es la granulosa, donde se van a totalmente aromatizar. Y después saldrán como estrógenos. No parece que alguien... Aquí pueden verlo un poquito más esquematizado. ¿Dónde está la célula de la teca que produce andrógeno? Y mire, y después desciende estas hormonas que pero no hay... Entonces, acá está, mire, estrógeno y progesterona. Entonces, aquí es donde se produce por efectos de la LH. Y de ahí pasan y entonces se va a aromatizar. Se van a aromatizar. Pueden verlo aquí un poquito más detallado. Miren, las células de la teca, estos son los receptores de LDL. Las células de la teca, miren, por lo general solamente presenta receptores LH, miren, viene el colesterol, sé que son receptores de LDL, lo sintetizan y al final va a haber que testosterona y androstenediol. Pues, acá está la FSH y la LH que en menor medida, pero la FSH va a estimular para la aromatización de estadio y por último progestágeno a través de la LH. Entonces lo pueden observar acá, miren. Y aquí viene la aromatización. Entonces, este es el folículo, miren. En los primeros días y aquí va. Entonces, cuando inicia el proceso, ¿verdad? Que se supone que vimos que muchos de estos van a empezar a mandar. Aunque aquí lo único que nos está mencionando es que se llama hormona antimülleriana. En la mujer, la hormona antimülleriana, detectar estos niveles, lo que está indicando es que existen una serie de ovocitos que todavía no han entrado en ninguna fase. De hecho, se utiliza como la cuestión de la fertilidad en la mujer se utiliza, de hecho, como un predictor. ¿Por qué? Porque cuando los niveles de hormona antimülleriana están descendiendo totalmente, entonces está diciendo que la mujer ya casi no tiene ovocitos, sea que el declive de esta hormona antecede a lo que es la menopausia. Y de hecho, en fertilidad sí se estudia y se ve, porque esta hormona es lo que al final va a permitir un poquito preparar al ovocito para que ya después pueda entrar en lo que son los diferentes hacia el ciclo.
para poder ser estimulado. ¿Sí? Aquí hay una diferencia entre un ovario normal y un ovario poliquístico. Aquí está la zona pelúcida. Miren, acá ven que aquí está muy bien formado. Miren lo que es la teca, lo que es la célula de la granulosa. Cuando sucede la ovulación y esta parte de acá sale al exterior, entonces la teca y la granulosa, o sea, como que si fuera la teca que cayera sobre la granulosa, o sea, prácticamente se genera como una especie de fusión, hasta cierto punto como una media fusión entre ambos, y ahí es donde ya entra en lo que es la fase lútea. Aquí pueden ver otra vez, miren, por ejemplo, aquí vienen los receptores, LH, y expresión y activación de las proteínas STAC, miren, síntesis de androstenediona, testosterona, y al final esta pasa acá, la FSH, que es otro receptor LH, que va a terminar aromatizando. Que esta sería la teca, y aquí sería la granulosa. Y pueden ver el ciclo endometrial y ciclo ovárico. O sea, aunque por cuestiones didácticas se separen, ¿verdad? Ambos, pero en realidad es como todos estos acontecimientos se suceden al mismo tiempo. Los primeros días son la menstruación, que son esos. Y de ahí inicia una fase proliferativa, que empieza a proliferar y que aquí es más que todo a base de estrógeno en mayor medida y en menor medida progestágeno. Aquí les dice la fase folicular, ¿verdad? Que se estimula por los folículos, comienza con el inicio de la menstruación y dura aproximadamente 14 días. Se produce estradiol, o sea, los estrógenos en esta fase son más importantes y la última fase, la fase luteosecretoria, entonces esta es más que todo progestágeno. Aquí abunda el progestágeno y en menor medida los estrógenos. Aquí les menciona que es estradiol y de ahí progesterona y estrógeno. Por cuestiones didácticas o de aprendizaje o para poder señalar las diferentes cambios que están sucediendo, ¿verdad? Recuerden que esta es como una secuencia de eventos uno tras otro. Entonces se han subdividido así, ¿verdad? El ciclo ovárico consta de 4 acontecimientos, que son los, por así decirlo, los más, cuando se hace la división. Foliculogénesis, cuando inician los folículos. De ahí la segunda etapa importante es la ovulación. A posteriori terminará formándose lo que es el cuerpo lúteo. Y por último es la muerte del cuerpo lúteo. Y el ciclo ovárico consta temporalmente de 2 fases, una fase folicular y una fase lútea, que es la que habíamos visto acá. Miren, folicular y fase lútea como ciclo ovárico. En cambio, el ciclo endometrial, por así decirlo, 3 fases, que la menstrual y la proliferativa encajan en la fase folicular del ovario y la fase secretora encaja directamente con la fase lútea. Aunque el último día de la fase lútea, ya aquí es cuando ya el cuerpo lúteo ya está casi muriendo y ya no produce la cantidad de progestágenos y entonces ya no hay manera de sostener ese endometrio y empieza, por ley de gravedad, a desprenderse. Ciclo ovárico, fase lútea, LH es responsable de la ovulación. Y la LH, también las células de tecla, estimula la producción de androstenediona. Fase del ciclo ovárico, fase folicular. También aquí está más relacionada con los estrógenos. Y al final, pues terminará generándose la atresia folicular. En la fase folicular, la FSH estimula la presión de receptores IH. Y aquí es como, por ejemplo, para cuestiones didácticas que lo puedan dividir, miren, o separar otras cuestiones. El ciclo endometrial, o sea, del endometrio, lo que está pasando en el endometrio, miren, se acuerdan que lo habíamos visto en una gráfica, ahora aquí lo tienen un poquito más detallado.
consta de 3 acontecimientos. La menstruación, que es el primero, ¿verdad? De ahí viene lo que es el crecimiento y la proliferación endometrial, más que todo por el estrógeno, ¿verdad? Estradiol, acá. Y por último, ya la diferenciación del epitelio y el endometrial, aquí es cuando ya estamos hablando de que es la fase amarilla o la fase lútea o el cuerpo lúteo que está produciendo grandes cantidades de progestágenos y estrógenos que termina generando este último proceso. Miren. Y el ciclo endometrial, aquí lo están, miren, que lo dividen en estas. ¿Sí? Menstruación, fase proliferativa y fase secretora. Y la menstruación, pues, con este coincide, y el crecimiento sería la fase proliferativa, crecimiento y proliferación endometrial, que es la fase proliferativa, y la fase secretora, que es miren, diferenciación del epitelio. La síntesis, lo leen. A ver, el estradiola, entonces volvemos, miren, al mismo estudio. Miren, la fase proliferativa, y podríamos decir que abarca esto, y la fase secretora. Entonces, miren, acá está lo que es el cuerpo lucha, que sería este acá. Miren, este acontecimiento es lo que estamos hablando. Es este. Entonces, primero empieza con el folículo primordial. Y de ahí, ¿qué es lo que va a estimular a este folículo primordial, por así decirlo, que inicie este proceso? Recuerden, volvemos para atrás. Acá, aquí solo aparece, por así decir, el que se coronó o el que triunfó. Pero recuerden que en este proceso pueden haber de 4 a 6 que están aquí en el mismo carril de camino, que al final solo quedarán. Pues miren, empieza la proliferación. Esta fase. Acá es todavía esta fase que dice gonadotropina independiente. ¿Por qué? Porque esta fase, más que todo, está relacionada con la hormona antimulleriana. Ya al finalizar esta fase, que ya está acá, gonadotropina independiente. En esta fase, ya aquí, iniciando acá, acá es cuando ya empieza las FSH y LH. Y entonces inicia este proceso. Al inicio, recuerden, son 4 a 6. ¿Quién es lo que va a estimular este proceso en gran medida? FSH. Este proceso, quien lo va a admitir prácticamente es la FSH. O sea, este pico que ustedes miran acá de es lo que va a iniciar el proceso, de que va a iniciar el proceso varios. Una vez que ya se ha dado una proliferación, estos también empiezan a generar hormonas y van a estimular la producción, por ende va a empezar una retroalimentación positiva entre el estradiol y la LH. Al aumentar el LH, cae como por el mismo estradiol que se empieza a aumentar, inhibe a la producción de FSH. Entonces, al dejar de producirse, ¿qué va a suceder? Disminuye y entonces, de todos estos folículos que empiezan a crecer, solo termina creciendo uno. Los otros se terminan atrofiando y al final se reabsorben. Ya hacia más o menos el día 14, miren, acá, esta es la FSH, por eso involución. Aquí es cuando, entre este proceso y acá, es cuando ya se da, entre este punto, miren, que dice FSH y acá LH, que está entre azul y rojo, es esto, miren, es este evento que se cae la FSH y empieza a aumentar esto. O sea, aquí lo vemos como inmediato, pero aquí ustedes lo pueden ver como que dura varios días, miren, varios días. Y entonces acá justo es cuando se da la ovulación. Que volvemos para atrás, miren. La ovulación es una retroalimentación positiva entre la LH y el estradiol que empieza a hacer una retroalimentación positiva que al final termina aumentando la producción de FSH. Justo en este, mire, y este gran determinante es cuando se da la ovulación. O sea, la ovulación, por así decirlo, como tal, no se da en el día 14, sino que se da en el día 13.5, por así decirlo. Y una vez que se da la ovulación, se desprende el óvulo de Franz. Aquí pueden verlo, miren, cuando ya se desprende. En este momento en que se rompe, ustedes ven que aquí está bien la teca y la granulosa, miren, bien detalladitos. Este momento en que se rompe, entonces
acá, cuando esto implosiona, muchas de las células de la teca y la granulosa quedan combinadas acá. O sea, ya aquí tiende a no haber una diferenciación tan marcada como cuando estaba en esta fase. Y es amarillo por las grandes concentraciones de colesterol, y aquí es donde empieza a producir las grandes cantidades de hormonas. O sea, esta es en sí la estructura que va a producir en el que se encuentra como presente el ciclo menstrual de la mujer. Esta es la estructura que en sí va a producir las grandes cantidades de hormonas. Por así decirlo, no es el ovario como órgano como un todo el que va a producirlo, sino que estas pequeñas estructuras. ¿Bien? Y empieza, mire, cuerpo lúteo, grandes cantidades de progestágeno y estrógeno. Que esto es lo que al final va a generar la fase que secretora, porque aquí es donde va a aumentar el endometrio, estos meses. Y obviamente después, si no se da la fecundación, entonces este cuerpo lúteo empieza a envejecer, y cuando empieza a envejecer, empieza a caer. Hasta caer totalmente. Entonces, conociendo este ciclo, a la hora, por ejemplo, de que empiezan ustedes a querer estudiar hormonas, por ejemplo, si quieren ver los niveles de FSH, por ejemplo, el día 20 no es un día, por así decirlo, adecuado a la hora de estudiar, ¿verdad? Lo que es todo este ciclo, o sea, sino que, por ejemplo, cuando se va a hacer un estudio de fertilidad, muchas veces se hace estudios en varios días. ¿Por qué? Porque no, los valores de una hormona no van a ser los mismos todo el tiempo. Entonces, mire, si quiere ver FSH, sería en los primeros estadios. ¿Por qué? Porque serían los primeros días para ver FSH. Para ver si es el estímulo adecuado para iniciar la proliferación de esta fase. Y de que empieza en los ovocitos a madurar e iniciar esa carga. Y ya en esta fase es donde sería lo adecuado para estudiar más que todo progestágenos. A ver si ese óvulo está generando ese cuerpo lúteo una cantidad adecuada de progesterona y estrógeno. Y acá volvemos, mire cómo se da síntesis de estrógeno y progestágeno. Acción de la progesterona, mire. Efecto de retroalimentación negativa, porque los altos niveles de progesterona al final van a llegar a hipotálamo e hipófisis, que a su vez van a generar un efecto retrocontrol negativo. ¿Para qué? Para que no se produzcan más hormonas. O sea, y aquí ustedes lo pueden ver, miren, el descenso súbito de LH y FSH, miren, amarillo y rojo. Entonces, en esta fase, ya FSH y LH son sumamente bajas. ¿Por qué? Por las grandes cantidades que está produciendo este cuerpo lúteo de progesterona y estradiol otro. Entonces, estos al final se convierten en retroalimentación negativa. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En caso de salir embarazada, entonces la hormona estimulante, o sea, la gonadotropina coriónica, lo que hace es que mantiene vivo a este cuerpo lúteo. Y entonces este cuerpo lúteo, volvamos para atrás, se mantiene con estos niveles de progesterona y estrógeno. Y esta progesterona y estrógeno lo que hace es que mantienen el endometrio y el óvulo fecundado, entonces podrá desarrollarse porque se encuentra en un ambiente donde puede desarrollarse. Y que hace esta enorme cantidad de progestágenos y estrógeno en menor medida. Esta progesterona, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Generaba un poco tiene hasta cierto punto, entre comillas, ¿verdad? No es que es igual, pero como hasta cierta fase antiinsulina, porque tiende a liberar la cantidad de glucosa y aminoácidos, especialmente del hígado, y que andan en sangre. También inhibe la producción de interleucina 6. Al inhibir la interleucina 6, por ejemplo, ¿qué va a suceder? El sistema inmune no va a atacar en el embarazo, ¿verdad? Y dos, por ejemplo, que estimula la producción por ejemplo, de glucosa y aminoácidos, esos que van a terminar en sangre, y esos son los que, por así decirlo, la materia prima o sobre cuál se va a construir el nuevo organismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese organismo que se está formando necesita aminoácidos y glucosa.
Si no hay aminoácidos, no hay glucosa, no hay construcción. Y este es el que provee eso. Por eso es que tiende a generar un poquito de insulinoresistencia y por ende al final termina liberando mayor cantidad de insulina. Esa insulina que anda en sangre también va a servir como una especie de, va a terminar activando las maquinasas para estimular la síntesis, o sea, la creación, para ayudar también en la síntesis de nuevo embrión. Entonces ven que todo va como interrelacionado. Todas las hormonas van en su conjunto. Y que esto, y entonces por eso se menciona que manteniendo la progesterona es para mantener el embarazo. Y de hecho, por ejemplo, cuando hay amenazas de parto pretérmino, lo que se hace en ocasiones, ¿verdad? Cuando hay amenazas de aborto, muchas veces lo que se hace a las mujeres, pues, lo que hacen los ginecólogos es inyectarles ¿qué? Progesterona. Progesterona. Esto es lo que tienden a inyectarles. Progesterona es lo que tienden a inyectarles, por ejemplo, a las mujeres cuando tienen una amenaza de parto pretérmino. Un segundito. Entonces, esto, miren, y aquí es lo está diciendo. Y aumenta el umbral uterino ante el estímulo contráctil durante el embarazo. ¿Qué es esto de aumenta el umbral uterino ante el estímulo contráctil durante el embarazo? Lo que es el umbral quiere decir que, por ejemplo, si algo estimula, pónganlo así, en 10, pasa de 10 a 20. Entonces, algo necesita llegar hasta 20 puntos, para que lo entiendan, para poder generar el estímulo. O sea, si normalmente está en 10, este pasa a 20 puntos, o sea que necesita un estímulo mucho más potente ese útero para que pueda iniciar un proceso de contracción. Esto es lo que dice esto. Aumenta el umbral uterino, o sea, se relaja más y para que pueda haber una contracción necesitará un estímulo muchísimo más potente que si no estuviera dicha progesterona. Aquí está, esto ya más o menos lo vimos. Ahora, ¿qué acciones tienen los estrógenos? Tienen acciones genómicas y no genómicas. Cuando hablamos de genómica, estamos hablando de transcripción de ADN, ARN, activación de maquinasas, este proceso. Pero también tiene otros procesos que no son genómicos, o sea, actúan a dónde? A nivel de membrana celular. O sea, las sexuales, por así decirlo todo, las hormonas esteroidales, sexuales, andrógenos, estrógenos y cortisol tienen tanto una estimulación que activa la transcripción o inhibe transcripciones a nivel de ADN, ARN, pero también en ocasiones termina estabilizando esto, lo que son las membranas celulares. Por ejemplo, la progesterona tiende a estabilizar a los macrófagos para que no liberen histamina ni liberen interleucina. Quiere decir que si eso genera la progesterona, también que tiene un efecto que inmunosupresor. Por eso es que muchas veces... ¿Me escucharon cuando hablé de lo que es de las genómicas y no genómicas? De las acciones de los estrógenos. No, doctor, yo creo que se le fue el internet ahorita. Entonces, lo que estaba hablando es acciones de genómicas y no genómicas. Por así decirlo, todas las hormonas esteroidales, todas las hormonas esteroidales tienen tanto funciones genómicas, o sea, transcripción de ADN, ARN o inhibirlo, como también acciones no genómicas, o sea, estabilizar membrana. O sea, estrógeno va a estimular a nivel de transcripción de ADN, ARN, la síntesis, por así decirlo, síntesis, que al final va a permitir síntesis proteica, cualquier cosa. Y a nivel no genómica es, por ejemplo, si pongan que esta imagen sea de un macrófago, entonces lo va a estabilizar la membrana para que libere menos histamina, pero también libere menos interleucina. O sea, tiene factores genómicos que inhiben la transcripción o promueva transcripción, dependiendo de qué tipo de hormona, por ejemplo, que sea. Y no genómica es a nivel de la membrana celular. Por ejemplo, los estrógenos a nivel genómico va a permitir transcripción de ADN, ARN para que
sin proteínas. Y los no genómicos, por ejemplo, acciones sería, por ejemplo, ¿cuál es el nivel no genómico? Más que todo, bueno, a nivel no genómico, a nivel de las membranas celulares, pero por ejemplo, pongamos progesterona que tiene efectos no genómicos, ¿sería cuál? Sería inhibir al mastocito que libere tantas interleucinas, ejemplo de la progesterona. Y aquí, por ejemplo, ven las funciones, los estímulos que va a producir estos estrógenos a nivel uterino y a nivel de la glándula mamaria, el hígado, el cerebro y a nivel óseo. A nivel óseo para promover ¿qué? La mineralización ósea. Estas ya son las acciones de los estrógenos. Tiene efectos de retroalimentación positivo o negativo, ¿verdad? Positivo podríamos decir lo que es más que todo, digamos, en el hígado, y negativo más que todo a nivel de FSH y LH. El estrógeno hasta cierto punto, en la primera fase, tiene un efecto hasta cierto punto un poquito positivo para estimular la liberación de la LH, que en la primera fase ahí sí se puede observar. También es otro. Sí. Maduración y mantenimiento de las tropas de falopio, útero, cervix y vagina. Desarrollo de las características sexuales secundarias, también. En la pubertad, desarrollo de glándulas mamarias, sobre regulación de receptores de estrógenos, FSH y LH, mantenimiento del embarazo y estimula la secreción de prolactina. La progesterona, ¿verdad? Los picos provocatorios de LH producen una luteinización de las células de la teca y esto terminará produciendo la progesterona y aumento de la producción de enzimas involucradas en la conversión. Los andrógenos. En caso de la mujer, la mayor parte de los andrógenos que andan en sangre provienen de la glándula suprarrenal. La mayoría, la inmensa mayoría de los andrógenos en condiciones fisiológicas normales provienen de glándula suprarrenal y una pequeña parte vendrá de los ovarios. Y también al final, mire, va a haber otra conversión periférica en androstenediona y testosterona. La secreción de andrógenos por los ovarios es paralela a los estrógenos a lo largo del ciclo menstrual. Sí. O sea, primero va a haber estrógeno, va a producirse estos andrógenos y de ahí se va a terminar aromatizando con una alta eficacia en condiciones fisiológicas normales. Si ya se altera algo aquí, entonces ya cambiamos. Ya pasa de ser fisio a fisiopático. La mayor parte de la testosterona circulante proviene de la conversión periférica en androstenediona. Inhibina, la inhibina es producida por la granulosa y esta regula la FSH y la LH. Aquí podemos volver otra vez a ver ciclo ovárico, miren que se divide en dos, ciclo endometrial, menstruación y la fase proliferativa y fase secretora. Ahora, si conjugamos o comparamos los dos, quiere decir que la fase folicular, o sea, esa fase folicular del ovario, prácticamente incluye a menstruación y proliferativa si lo transpusiéramos con a nivel de endometrio. Y aquí están los picos de LH y la FAH, ¿verdad? Que sería más o menos a la mitad del ciclo. ¿Bien? LH, progesterona e inhibina. ¿Bien? LH y la FSH. Y este es el que termina generando ¿qué? La ovulación. Y mire acá el otro, progesterona. ¿Cuándo se da más? Acá. Y mire cómo está lo que es la inhibina A. Mire en qué fase se da la gran producción, sea el cuerpo lúteo. Y entonces eso acá hace caer la FSH y la IH. Ahora, conociendo todo este pequeño jueguito, ¿para qué creen que puede servir? ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes? Y al final, ¿cómo funciona?
Inhiben la ovulación. Ajá. Entonces, si inhibe la ovulación, ¿qué es lo que sucede? Este pico no se da. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticonceptivo? ¿A base de qué son? De estrógeno y progesterona. Exacto. Y por lo general empiezan acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si hay altos niveles de progesterona en esta fase y más que todo progesterona? Miren, porque miren que en esta fase, ven que los niveles acá está, miren, el triangulito es estrógeno y el que es como cuadradito, que está acá abajo, es progesterona. Entonces, mírenlo. Progesterona es este y miren lo que aparece cuadradito, que no se los amplío más porque si no pierdo al puntero. Entonces, mire, este es en cuadradito. ¿Y cómo van los progestágenos? Muy bajitos. En cambio, el estrógeno es acá. Y por eso, ¿qué sucede si acá se da esa dosis de progesterona? Simple y sencillamente va a generar un retrocontrol negativo de FSH y LH. Entonces, al generarse ese retrocontrol negativo, mire, no va a haber esta LH y F. Y entonces, ¿qué va a suceder con la maduración de los folículos? No va a ser de manera exitosa. Entonces, va a ser un folículo que, por así decirlo, inició el camino, pero se perdió porque nunca hubo un estímulo adecuado en el momento correcto. Porque estos estímulos tienen que darse justo en el momento correcto, no en desfases. Entonces, como se dio acá esos progestágenos, inhibieron a la más que todo a la LH y FSH en menor medida, y entonces cayó. Y entonces este estímulo no se va a producir por acá, ¿verdad? En el folículo, y entonces él nunca va a darse una maduración correcta. Entonces, si no se dio esa maduración, no se va a dar la ovulación, y al final esto terminará involucionando y reabsorbiendo, así como los otros folículos que iniciaron el camino, pero nunca llegaron a la maduración, ellos simple y sencillamente se reabsorbieron. Ese es por así decirlo, el objetivo de los anticonceptivos. O sea, engañar a hipotálamo e hipófisis. Y eso es lo que hacen mayormente. Ahora, por lo general, estos anticonceptivos, los más modernos son trifásicos. O sea, constan de que en esta etapa, para engañar al hipotálamo e hipófisis, va a tener grandes cantidades de que, en esta etapa, de progesterona y menores estrógenos. Y después va a suceder aquí otro cambio, porque ven que aquí va aumentando ¿quién? ¿Qué aumentó acá? En esta, más o menos hacia el día 14, un poquitito antes del día 14, ¿qué hormona es esta? Que estoy apuntando en el puntero, ¿qué hormona sería? Estrógeno. Ajá. Progesterona. Exacto. Entonces, si van esos anticonceptivos, primero inicia con progestágeno, y de ahí pasa a estrógeno. O sea, aquí progestágeno, miren, aquí grandes cantidades, y de ahí lo va invirtiendo, sube esa dosis de progestágeno y cae la dosis de estrógeno. Entonces, al final el cerebro no va a poder interpretar esto. Y ya después acá, cuando inicia esta otra fase de estrógeno y progestágeno, porque ve que aquí ya se invierte. Y mire cómo subieron los progesterona. Entonces acá es cuando vuelven a hacer otra vez la inversión. Y entonces por eso lo que ves el endometrio y el ciclo ovárico van a quedar todos desfasados. Ese es el objetivo. Estos son los pulsos, mire, de LH y FSH. Ciclo ovárico, ovogénesis, eso solo lo estudia. Cómo se va dando el crecimiento del folículo. Y aquí le menciona, ¿verdad? Que es la foliculogénesis comprende dos. Periodo preantral, independiente de la gonadotropina. Aquí es donde más que todo, aquí es donde están las hormonas antimullerinas. Y acá el antral, aquí ya depende de las gonadotropinas y después los progestágenos. Entonces, desarrollo y crecimiento folicular. Mire, la fase inicial de crecimiento folicular, mire, acá, entre determinar e iniciar aquí le dice.
La fase final del crecimiento folicular comienza aproximadamente 85 días antes de la ovulación. O sea, estos folículos empiezan a crecer poco a poco, pero serán reclutados dentro de 2 o dentro de 3 ciclos menstruales, ¿verdad? Para iniciar ya el proceso, por así decirlo, la carrera, o ya pueden ser sensibles a los FSH y la LH. Entonces, por ejemplo, miren, el destino de los folículos ováricos. ¿Cuántos son? Más o menos 300.000 folículos primordiales en el momento de la menarquia. ¿Cuántos se terminan reabsorbiendo o involucionando? Por eso aquí decía 13, más o menos como el 90%. Al final terminan creciendo unos 30.000. O sea, solo el 10%. De estos 30.000, más o menos unos 450 pueden terminar el ciclo. ¿Bien? Pero ojo, estos son más o menos los folículos, pero muchas veces pueden ser hasta menos, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo de que esta carrera, si pasan de 300.000 a 450, quiere decir que es como el 1%. Y entonces aquí ustedes pueden ver, miren cómo se va dando. Y es aquí los folículos primordiales. Miren cuántos hay varios. Al final, tiene un folículo primario, secundario, y de ahí inicia toda la carrera. Miren, folículo terciario. Acá ya está bien dividido y aquí dice células intersticiales secundarias. ¿Sí? Esta es lo que es la inervación. Miren, de un nervio que adrenérgico, o sea, simpático, perdón. Un nervio simpático, miren. Y al final, en este momento que se da, aquí es el día 13.5, miren, se da la ruptura. Miren. Aquí queda el cuerpo lúteo. ¿Por qué involuciona el cuerpo lúteo? Uno, no hay FSH ni LH. Ya no hay hormonas porque las mismas o sea, este cuerpo lúteo, por así decirlo, produce estas hormonas, progesterona y estrógeno, que al final terminan inhibiendo hipotálamo y hipófisis y ya no va a haber, porque este cuerpo lúteo puede mantenerse vivo por 2 vías. La vía del LH o por la vía de la gonadotropina coriónica. Entonces, si no hay gonadotropina coriónica, va a involucionar. Y la otra es la vía de la LH. Pero no hay LH porque está produciendo grandes cantidades de hormonas. Aquí es donde viene, por así decirlo, lo que es el ovario poliquístico. Un desorden a nivel de hipotálamo, hipófisis, causa, motivo, razón. Hay múltiples causas. Ojo, dentro del ovario poliquístico hay muchas causas. La mayoría son por un desorden entre hipotálamo y hipófisis, pero hay otras que son por cuestiones totalmente endocrinas de otra índole. Entonces, o sea, por así decirlo, ovario poliquístico no es un tema, si bien es cierto, es de gine y de endocrino, pero no es solo una causa, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, como hay un desorden entre hipotálamo y hipófisis, al final se va a producir leves cantidades de LH. O sea, recuerde, en esta fase mencionamos del cuerpo lúteo, el FSH y la LH deben caer a 0. Y esto es lo que va a permitir la muerte de este cuerpo lúteo y su posterior reabsorción. Entonces, ¿qué sucede si hay algo de LH, pequeñas cantidades? Este cuerpo lúteo no termina de morir, ¿verdad? Entonces, a este cuerpo lúteo se parece como a los zombies, ¿verdad? ¿Han visto en esas películas de los zombies, Walking Dead y todo eso? Entonces, esto no está vivo, que ya pasó su tiempo, pero no murió del todo. Y entonces queda como un pequeño remanente ahí. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con la siguiente carrera de los folículos? Empezó a producirse, pues siguió la misma historia. Y saben que los que no alcanzaron su madurez total se terminan involucionando. Pero muchos de ellos no mueren del todo. ¿Por qué? No evolucionaron del todo, sino porque simple y sencillamente este ciclo por la LH hace de que no se rompa del todo por esa pequeña producción que siempre. Entonces, al final, ciclo menstrual tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, o sea, estamos hablando de que este es un proceso que ya cuando la mujer mira las manifestaciones clínicas, no es que se ha dado un día antes, 3 días antes, sino que pasa no menos de 20 ciclos, ¿verdad? Cuando ya empieza a manifestarse. Al final, ¿qué es lo que hace el ginecólogo? Ustedes han escuchado
Entonces, ¿qué sucede con este cuerpo lúteo cuando no termina muriendo? Produce andrógenos, pero no son del todo aromatizados. Y entonces, al no tener del todo su aromatización, termina liberándolos, por así decirlo, sin ningún control, en una forma medio caótica, andrógenos que no han sido totalmente automatizados. Y esos andrógenos al final es lo que empieza a generar alteraciones, como por ejemplo de qué? Del mismo ciclo menstrual, porque al final altera la más que todo altera la FSH, porque la LH siempre sigue produciendo en pequeñas cantidades y eso es lo que mantiene vivo todo este desorden. Entonces, por lo general, ¿qué hacen los ginecólogos? Dan anticonceptivos, grandes dosis. ¿Cuál es el objetivo? Suprimir FSH y LH a nivel hipófisis. Una vez que se suprime eso a nivel de FSH y LH, ¿qué conseguimos? Que no haya ningún estímulo de LH que mantenga vivo a estos restos del cuerpo lúteo o de folículos que nunca terminaron de involucionar para que puedan resolverse y terminar de morir. Y por así decirlo, reiniciar el ciclo. O sea, una especie de, por así decirlo, como resetear el sistema. ¿Y por qué dan metformina? La metformina, más que todo, es para maximizar el uso o sea, para que la glucosa pueda ser reabsorbida a nivel hepático, ¿verdad? Porque recuerden que estas hormonas en exceso y descontroladas terminan permitiendo la liberación de glucosa y por eso se vuelven insulinoresistentes. Entonces, al dar metformina, lo que hace es que el hígado deja de tener tanta gluconeogénesis porque la metformina actúa sobre receptores PP2 y entonces ahí es donde va a disminuir la producción de glucosa a nivel hepático y que esa es la función de la metformina. Más que todo, así hay ciertos manejos, pero también recuerden que todo dependerá de cuántos, por ejemplo, ovario poliquístico, o sea, cuántos quistes, o sea, cuántos folículos de estos al final, o nunca se desarrollaron del todo, pero bajo el estímulo de ciclo y trasciclo empezaron a crecer, dependerá, ¿verdad? Porque no es lo mismo si solo hay un quiste o hay múltiples quistes. Eso es a grosso modo, no voy a entrar tanto en detalle, ¿verdad? Y acá está, miren. Vasos sanguíneos. Aquí cuando sale miren, ya se desprende. Acá es cuando aquí se da la teca y aquí la granulosa. Y entonces acá justo en este momento que se da la ovulación, esto se colapsa. Al colapsarse, muchas veces se entremezclan lo que es la teca y lo que es la granulosa. Ovulación, la etapa de preovulación, la célula granulosa produce más que todo estrógeno y también va a haber receptores alérgicos. Formación del cuerpo lúteo, ya más o menos lo mencionamos, y que el cuerpo lúteo va a producir más que todo progestágeno en mayor medida y en menor medida estradiol. Acá vuelven a verlos separados. Y la luteólisis es el proceso de lisis o regresión del cuerpo lúteo. O sea, ese cuerpo lúteo tiene, por así decirlo, sus días contados. Una vez que ya terminó, entonces, y no se dio la fecundación, entonces este cuerpo lúteo se empieza a involucionar y a eso es lo que se le llamará la luteólisis. Y ocurre si no hay fertilización. Si ocurre la fertilización, el cuerpo lúteo continúa su crecimiento y función por lo menos unos 2 o 3 meses. O sea, la gonadotropina es la que mantiene vivo a este cuerpo lúteo. Para que el cuerpo lúteo produzca progestágenos y estrógenos que mantengan el endometrio y entonces ahí desarrollarse, ¿verdad? Y volvemos a ver a través ya el ciclo endometrial por separado, miren que es este, que tiene esa fase proliferativa, que es esta primera fase, hay fase secretora, que sería esta en azul, y fase menstrual, que sería después de la secretora o la anterior a la proliferativa. Cuando se inicia anticonceptivos, por lo general se cuenta en este día, día 0, porque es, por así decirlo, se sabe que ese día la mujer no está embarazada. Y de ahí se inicia el conteo. Miren, ahorita voy a hacer una especie de captura que están pidiendo. Entonces, el ciclo endometrial habíamos mencionado,
que corresponde a la fase del folículo del ovario, ¿verdad? Proliferación, inducida más que todo por estrógeno. Miren, aquí ya lo van viendo ustedes detallado. La fase secretora, o sea, la fase lútea, aquí es el que más importante es la progesterona. O sea, no digo que no hay estrógeno acá en la fase secretora, pero la más importante, o lútea, pero el más importante es la progesterona. Y aquí, debido a la grandes cantidades de progesterona y estrógeno en menor medida, ya no hay LH ni FSH, ¿verdad? Al final de la fase, disminución de la expresión de los receptores de LH, ¿verdad? Y ya si no se da el embarazo, pues entonces fase menstrual, o sea, proteólisis e isquemia de la superficie del endometrio. Simple y sencillamente, ¿por qué se da este fenómeno? El cuerpo lúteo empieza a envejecer. Si envejece, no hay progesterona. Si no hay progesterona, ya no hay quien mantenga el endometrio vivo, porque la progesterona generaba uno, vasodilatación, ¿verdad? Y permitía toda esa enorme perfusión de esos microvasos que se habían generado en el endometrio, del útero al endometrio, toda esa neoformación de vasos sanguíneos, y también era la que llevaba también aminoácidos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, dejan de estar todos esos estrógenos, ya no va a haber esos vasos sanguíneos, pequeños vasos, simple y sencillamente ya no pueden estar dilatados por la progesterona, entonces empiezan a reducir su tamaño y entonces empieza a haber una isquemia. Por eso dice proteólisis e isquemia, porque los vasos, esos son los vasos sanguíneos, los pequeños vasos que se generaron en el endometrio y que fueron estimulados su dilatación por la progesterona, ya no están, se va cayendo esa hormona, entonces empieza a contraerse y empieza a generarse áreas de isquemia que al final terminará cayéndose. Imagen, miren, el ciclo pase. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Perdón por la interrupción. Entonces aquí pueden ver, miren la fase menstruación, la proliferativa, la fase secretora. O sea, porque aquí empieza la gran, miren, que empieza a producirse, empieza a proliferar otra vez, empieza a regenerar, por así decir, el endometrio. Pero esta es la fase más característica. Acá cae la progesterona, no hay quien mantenga los vasos sanguíneos dilatados, ya no hay tantos aminoácidos porque ya el hígado deja de liberar todos esos aminoácidos porque simplemente ya no hay progesterona que le está estimulando al hígado que libere aminoácidos, glucosa, y entonces vasoconstricción y menos cantidad de aminoácidos, simplemente inerte. Y aquí lo pueden ver, miren, el LH, miren. La primera fase, más que todo estrógeno, y en la segunda fase los estrógenos son secundarios. Y la progesterona que ocupa en la fase secretora o fase lútea, son más importantes. Y aquí pueden ver la imagen, nada más que miren, vamos a irnos por los números para que podamos ver. Punto 1, el cuerpo lúteo muere, o sea, más o menos por estos lados. Las concentraciones de estrógenos y progestágenos disminuyen porque ya no hay cuerpo lúteo que los produzca. Nos vamos a las dos, que está acá, mire. La hipófisis responde a la disminución de estrógenos y progestágenos, simple y sencillamente ya no hay progestágenos y estrógenos. Entonces, en esta pequeña fase es cuando se produce más FSH. Mire, FSH. O sea, por así decirlo, en una mujer ya que en edad fértil, casi siempre la LH siempre la LH será superior a FSH. Los únicos momentos, el único momento, por así decirlo, en que FSH es superior a LH es en esta fase, en este periodo, entre más o menos el 2 y entre el segundo, tercer día, más o menos. Este es el único momento en una mujer en edad fértil, que quede claro, donde la FSH se... De ahí, todo el ciclo ustedes van a observar que siempre será LH superior a FSH. O sea, esto es, por así decirlo, los únicos días a la regla, valga la redundancia, que no
que la FSH será superior a la LH. Y esto va a empezar a producir, y este estímulo generará empezar a producir estrógeno o estradiol, y este estradiol va a inhibir a la FSH, va a caer, y esa caída de la FSH va a generar que ya no haya quien estimule a los folículos. Al final, por eso solo terminará creciendo uno. Y lo que es el estradiol y la LH van a empezar en una fase de retroalimentación positiva, hasta más o menos llegar acá. Y acá es donde se da otro pico de FSH en menor medida y en gran medida LH, que va a producir grandes cantidades de estrógeno y menos progestágeno, que al final esto es lo que terminará generando la ovulación. Y una vez que da la ovulación, el lúteo se encarga de esta otra fase. Entonces vamos al punto 3. FSH recluta una corte de grandes folículos antrales para entrar en la fase de crecimiento rápido. Más o menos entre 2, 4 o hasta 6. Los folículos secretan pequeñas cantidades de estrógeno, que es de esto lo que estamos viendo, e inhibina. Y esto termina por hacer caer la FSH. Vamos al 4. Estrógeno e inhibina ejerce una retroalimentación negativa sobre FSH. ¿Ven? Por eso este que está en rojo cae. Vamos al 5. El descenso de las concentraciones de FSH produce una atresia progresiva en todos los folículos, salvo uno, lo que permite la selección del folículo dominante, ¿verdad? Que produce grandes cantidades de estrógeno. O sea, recuerda que le mencioné que más o menos 2, 4, 6. Como ya no hay tanta FSH, simple y sencillamente terminemos. Bueno, para que entiendan esto, ¿han escuchado, por ejemplo, a las mujeres que se someten a fertilización, terapia de fertilización? Han visto que en ocasiones ellas pueden quedar embarazadas con múltiples hijos, pueden tener 2, 3, 4 y ser diferentes de ellos. Los hijos, ¿por qué? Porque una de ellas fue estimularlas con FSH y esa gran dosis de FSH permite que siempre haya varios folículos que terminen más por madurar. Eso es solo para que mencionarse. De ahí llegamos ya al 5, ahora nos vamos al 6. Entonces, ver. Y acá está, mire, los estrógenos elevados, ya lo habíamos mencionado, ahora nos vamos al 7. El pico del LH induce la maduración meiótica, la ovulación y la luteinesis. El cuerpo lutea produce una gran cantidad de progestágenos, además de estrógenos e inhibina. Tiene que es la fase 7, que más o menos ya cuando se da. De ahí sigue la fase 8. Las concentraciones altas de estrógeno y progestágeno e inhibina ejercen un efecto de retroalimentación negativo sobre la LH. Mire, cae la LH. Por eso esta fase lútea no hay LH ni FSH. Pero ven que siempre FSH estará abajo. De ahí llegamos a la fase 9. El cuerpo lúteo se vuelve menos sensible a la forma progresiva del LH. Muere cuando el nivel de actividad similar al LH, es decir, ¿verdad? No, cuando ya no hay hormonas, ¿verdad? Gonadotropina. No hay hormonas estimulantes de la gonadotropasa. Y entonces acá es cuando termina por morir. Ahora, pueden verlo, miren. Acá vamos a ver. LH es la anaranjada y la FSH es la que está en color rojo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? El único momento donde la FSH es superior a la LH son más o menos entre el día 2 y 4. De ahí todo el resto del ciclo, la FSH siempre, siempre, siempre estará abajo. Entonces, en promedio, decimos que la FSH siempre será superior a la LH. ¿Ven? Pero, ojo, vamos para atrás. En la mujer en edad fértil, siempre la LH es mayor que la FSH. Siempre en la mujer fértil, el LH es superior que la FSH. Pero antes de la menarquia, o sea, la primera menstruación, vean que la FSH es superior a la LH. Y posmenopáusica, la FSH siempre estará por encima de la LH. Entonces, y vean los valores. Miren cómo están los valores de FSH y LH.
Inclusive LH está muy por encima de los valores de una mujer postmenopáusica. Mire, tiene valores de LH más altos que una mujer en edad fértil. LH. Y de FSH aún más. ¿Por qué? Aquí en este punto menopausia, ¿qué sucede con el ovario? El ovario ya envejeció. Y ya no puede, y todo lo, ¿se acuerdan que mencionamos que la hormona antimilleriana estaba presente y que lo producían todos los folículos que aún todavía no eran maduros y que le faltaba como mínimo más de 90 días para entrar en el ciclo? Bueno, ese FSH se produce en grandes cantidades para ver si se estimula algún folículo para poder iniciar este ciclo. Por eso se dan las grandes cantidades de FSH. O sea, una mujer de 60 años siempre tendrá mayores niveles de FSH y LH que una mujer en edad fértil. Mire, ¿por qué? Porque viene hipotálamo, hipófisis y exige, le grita, porque esto es gritar. En endocrino esto es gritar. O sea, le grita al ovario para ver si consigue la producción de alguna hormona. O sea, para ver si... y esta FSH, ¿por qué aumenta? Para ver, porque es un grito. ¿Se acuerdan que es como un grito para ver si algún folículo? Y se acuerdan que, volvamos para atrás para que puedan ver esta imagen. ¿Se acuerdan que mencionamos que esta es la menstruación? Todos los periodos menstruales y ya al fin, más o menos 2, 4, es que la FSH aumenta para ver, para reclutar como una cohorte, o sea, 4 a 6 folículos para iniciar todo el proceso, todo el ciclo. Es esto, miren, acá les está diciendo que está haciendo un supremo grito, que esto es un grito, del hipotálamo hipófisis para ver si puede reclutar alguna corte de qué, de folículos, para ver si puede iniciarse el ciclo. Es eso, miren. Por eso ven que la FSH aumenta. O sea, en una mujer, la FSH en menarquia, o sea, antes de la menarquia, o sea, por eso que dice infancia, o sea, antes de que se dé la menarquia, que es la primera menstruación, siempre la FSH será mayor. Y postmenopáusica, la FSH será mayor. En años fértiles, o sea, mientras tengo una vida fértil, entonces la FSH estará mucho más abajo y aumentada la LH. Y esta LH, si nunca cae, ven que aquí cae, hace una gran caída. Si estas caídas no se dan, es porque hay un desorden hipotálamo hipófisis y esta es, por así decirlo, si no se da esta caída, es el origen de los ovarios poliquísticos. ¿No? O sea, esta es una de las causas. Tiene otras causas más, pero esta es, por así decirlo, la más frecuente, la más común, pero también existen. Miren, acá está. La tendencia a la sensibilidad. Y entonces aquí les dice, por ejemplo, si quieres hacer una analítica, esta se debe hacer en dos fases. ¿Verdad? Debe realizarse entre el tercer y quinto día, ¿verdad? Más que todo para ver FSH y la LH. ¿Sí? Entre el tercer y quinto día. Pero para ver la otra fase de las otras hormonas, que es más que todo, mencionamos que la progesterona, una de las más importantes, tiene que hacerse más o menos en el día 21 del ciclo para ver si ha habido ovulación o no. Entonces, estos son, por así decirlo, cuando se hacen estos estudios. ¿Por qué? Si se hace, por ejemplo, progesterona, niveles de progesterona entre el día 3 y 5, es obvio que serán muy bajos. Pero si queremos estudiar FSH y LH hacia el día 21, obviamente estarán casi en cero. Entonces, no sirve estudiar estas hormonas FSH y LH en el día 21. Como tampoco nos sirve estudiar progesterona en los días 3 y 5. Entonces, 3 y 5 más que todo, FSH y LH. Y más o menos en torno al día 21, progesterona. Y ya mencionamos quiénes eran las hormonas antimillerianas producidas por la célula granulosa de los folículos preantenales primeros y secundarios. O sea, antes de iniciar ese proceso de reclutamiento por la FSH. Al expresarse exclusivamente en la célula granulosa, de folículos no seleccionados, o sea que todavía no se ven estimulados por FSH y LH.
Ahí le da un poquito más la explicación. Pues vamos a ver estos dos términos. Trastornos menstruales, ¿verdad? Pues, menorragia, sangrado menstrual muy intenso que genera más de 80 ml de sangrado durante más de 7 días. Metrorragia, un flujo menstrual irregular en ocasiones prolongado e intenso entre ciclos menstruales. Dismenorrea, reglas dolorosas. Y oligomenorrea, menstruaciones escasas e irregulares, y amenorrea, ausencia de menstruación. ¿Esto es sencillo o solo te aprendemos? Bueno, esto lo estudian. Tipo de menopausia, también conocido como climaterio, señales de finalización de la función reproductiva de la mujer, pocos folículos funcionales en los ovarios y disminución de los niveles de esteroides ováricos, mientras que aumentan los niveles de gonadotropina. ¿Por qué aumentan los niveles de gonadotropina? ¿Alguno que me conteste? ¿Por qué la menopausia se da estos aumentos de gonadotropina? ¿Alguien? Bueno, entonces vamos a buscar que me conteste Alejandra Aguilar. ¿Está Alejandra? ¿Escucha Alejandra Aguilar? Hola. Sí, doctor. Bueno, entonces díganos por qué se da ese fenómeno, que la menopausia disminuye los estrógenos y progestágenos, pero aumenta las gonadotropinas. Ajá. Creo que era pues porque los ovarios dejan de funcionar. Pero entonces, ¿por qué hay hay menos progestágenos, pero hay más FSH y LH? ¿Qué se interpreta con eso? ¿Qué está queriendo decir el organismo en sí, por así decirlo, de una mujer? Porque hay grandes cantidades de FSH y LH. ¿Y por qué aumenta más la FSH que la LH en una mujer ya menopáusica? Eh, Ajá, Creo que disminuye estrógenos y progesterona, por eso de que se agotan los folículos ováricos y eso ajá. hace que interrumpa ovulación Pero y ciclo entonces, ¿por qué menstrual. hay? ¿Y la FSH cómo se justifica de por qué aumenta tanto? ¿Cuál es el objetivo de aumentar tanto FSH? Ay, eso no sé. Recuerda qué es lo que mencionábamos, qué es lo que hacía la FSH. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Es que como la estrógeno y la progesterona ya no se producen, me imagino que tiene que haber como una estabilidad en las hormonas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Miren, acá está. Estos primeros días, dos, tres, ¿qué son? Menstruación. O sea, aquí ya no hay hormonas, porque el cuerpo lúteo ya se murió. Ya colgó los placos. No hay progesterona, no hay estrógenos, no hay nada. Aquí se acuerdan que se les mencioné, que estos primeros días es cuando la mujer se siente totalmente acabada. ¿Verdad? Es como una especie de mini menopausia para que la puedan ver. Entonces, ¿qué sucede? Es el único momento, mire, de todo este ciclo que se acuerdan que lo mencioné, es el único momento donde va a haber usted un pequeño despegue de FSH, mayor que el MH. ¿Por qué? Solo estos 2 días, entre el tercero y el quinto día, o entre el 2 y el cuarto día. ¿Por qué? Simple y sencillamente, esta va a reclutar una cohorte, o sea, un grupo de folículos para que inicien el proceso de maduración. Esos folículos, una vez que han sido estimulados por la FSH, terminan produciendo estrógenos e inhibina. Y esos estrógenos terminan inhibiendo la producción de FSH. Pero el mismo estrógeno, o sea, el estrógeno y la inhibina. Pero el estrógeno termina estimulando o generando una retroalimentación positiva de LH. Entonces, ¿por qué una mujer postmenopáusica siempre va a haber más FSH?
Por lo que dice ahí en el 2 de que la hipófisis, como ve que disminuye el estrógeno, tiene que aumentarla. Por Sí, el pero ¿cómo dijo usted? Algo negativo. sí, pero ¿cuál es el objetivo de por qué más FSH? Porque la hipófisis tiene que estimular la producción de la maduración de los folículos. Y la Exacto. LH es más que todo para la ovulación. La LH va a estimular para que produzcan estrógeno, ¿verdad? Y al final es. Pero esto, aquí es el reclutamiento. Entonces, ¿por qué una mujer posmenopáusica FSH está más aumentado? Para ver si logra reclutar algún folículo ahí que todavía quede ahí vivo, para ver si hay algo que rescatar, por así decirlo. Es por ese motivo que aumentan. Y también aumentará también la LH, ¿verdad? Como segundo estímulo. Pues sí. A ver, es eso. Y aquí está el estadio de Tanner, ¿verdad? Este es solo de aprenderlo, ahí no hay mucho. Y lo que les mencioné, ¿verdad? Ovario poliquístico, aumento del volumen de las células de la teca, aumento de la estimulación de LH de las células de la teca, aumento de la sensibilidad de la teca en la LH y potenciación de la LH por la hiperinsulinemia. O sea, este es un fenómeno que no se asienta de golpe, sino que va escalando, escalando, escalando a través de ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, y estamos hablando que tarda años. No estamos hablando de que esto apareció de la noche a la mañana. Esto es un proceso de que tarda años para instalarse. Y empieza por algún motivo de hipotálamo hipófisis, al final la hipófisis empieza a producir LH y nunca cae a cero. Porque se acuerdan que en una fase, ya la última fase, cuando es la fase lútea, la LH y FSH caen a cero. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Ujú. ¿Me escuchan? Sí. En ese momento, todos esos folículos que no terminaron de madurar terminan por morir y reabsorberse. En ese momento es que ellos terminan por morir. ¿Y qué sucede si hay un poquito de LH? No terminan de morir. Y cuando viene el siguiente ciclo, viene a recibir otro pequeño estímulo, pero ya no son folículos viables. Y entonces van creciendo poco a poco, pero no son viables. ¿Y qué tiene que ver la insulina? ¿Se acuerdan qué hacía la insulina en todo este papel? La insulina mencionamos, ¿se acuerdan que si bien es cierto, músculo y tejido adiposo, el glucosa, ahí no hay problema. Pero también activaba que las masquinasas, o sea, es una proteína anabólica, o sea, estimula la síntesis proteica. Y este exceso de insulina termina manteniendo, junto con la LH, vivo aquí. A esos folículos que nunca maduraron, pero debido a la misma LH nunca terminaron de involucionar y viene la insulina, activa las maquinasas, activa toda la síntesis proteica y entonces empiezan a crecer bajo el estímulo de LH y la insulina. Entonces, anticonceptivos, ¿para qué? Para inhibir toda producción de LH. Metformina, para que bajen los niveles de glucosa. Al bajar esos niveles, o sea, el hígado deje de producir tanta glucosa y como ya no hay tanta glucosa, entonces bajan los niveles de insulina y ya no haya más insulina rebotando por todo el cuerpo de la mujer y que no termine llegando a esos folículos que nunca murieron y que no les termina de generar el último estímulo para que puedan crecer. Entonces, ese es el objetivo. O sea, por un lado, también evitar la diabetes, porque sí, verdad, ese es un objetivo de la metformina, pero por otro lado, disminuir niveles de insulina para que no haya tanta insulina y no tengan combustible, por así decirlo, para que esos folículos zombies que quedaron ahí, que no están vivos, no están muertos, ya no haya nada que los mantenga vivos. Entonces, por eso usted ha escuchado que a las mujeres que tienen ovarios poliquísticos se les prohíbe chocolates, se les prohíbe el café, cualquier cosa que sea adrenérgica. ¿Por qué? ¿Recuerdan que el ovario tiene una inervación adrenérgica? Porque termina liberando esa adrenalina que termina estimulando la producción de
mantener la glucosa y al final tiene que rebotar la insulina con otro pico de insulina. Por eso se les dice no carbohidratos, o sea, cero pan, cero chocolates, por las dulces, para evitar esos picos de insulina, para disminuir que no haya esa otra segunda hormona manteniendo vivo a ese folículo zombie, a esa estructura que debió morir, pero no murió, pero tampoco es viable, o sea, está vivo, pero no está muerto. O sea, no está vivo, pero no está del todo muerto. Y producción de su unidad beta DLH. Ahí está un poquito más la explicación. Esteroides naturales, estradiol, estroma, estriol, los sintéticos, miren, el estradiol, minestrol y quinestrol. Y aquí no esteroidal, pero también sintético. Dietilestilbestrol, clorostriancet, ¿no? Y metanestri. Entonces, esto sería más que todo anticonceptivo. Miren, su estructura es muy similar y estos son los que inhiben la fertilización. Esto hace que el ciclo se vea totalmente interrumpido. ¿Sí? Porque se da en momentos en que el hipotálamo y hipófisis deben ir en una secuencia y les alteramos esa secuencia. ¿Preguntas?